Primera de Corintios capítulo 10, si tiene su Biblia. Primera de Corintios capítulo 10. Amén. Mientras se encuentra este pasaje de escritura, hermanos, no sé qué estará pasando, pero recientemente han pasado muchas situaciones y no sé si los tigres estén de moda. Usted sabe, hace un par de semanas o una semana prediqué un par de semanas prediqué un mensaje, el león anda suelto, ¿verdad? Y pasaba la imagen de un tigre aquí en Juárez que andaba suelto. Pues después de que esta noticia sucedió, empezaron a suceder varios casos idénticos sobre situaciones sobre esto. Así que me inspiró para escribir este mensaje. Y tengo un par de imágenes que quiero proyectar. ¿Se puedes poner la primera imagen, por favor? Ok, aquí está. Esto es el día de hoy. Amén. Ahí en Puebla se detienen a un hombre que viajaba con tigre de Bengala en Puebla. Lo llevaba de su copiloto. Hay otra imagen que está ahí, y esta fue aquí en Ciudad Juárez, que pasó lo mismo. Transitaba por las calles, se llama Torre. Amén. Este tigre viajaba aquí en Paraje de Oriente, precisamente. Estaba este conductor, llevaba a su tigre de mascota. Y hay otro video que no está ahí, pero este solamente te lo voy a platicar. En el estado de Hidalgo, una señora empieza a grabar y recibió una llamada telefónica de su hija, y llegó esta señora asustada, y cuando se asoma al patio está un tigre ahí en el patio. Su hija estaba bien asustada porque se les había escapado a unos vecinos que la tenían de mascota. Y por muy increíble, hermano, que esto parezca y absurdo, muchos piensan que pueden tener este tipo de animales. Obviamente los tienen, pero piensan que pueden tener este tipo de animales sin poner en peligro sus vidas. Al igual que aquellos que tienen sus perros pitbull. Yo sé que hay un debate sobre esto y muchos he escuchado los argumentos tan tontos que dicen, ¿verdad? Dicen de los pitbull. El problema no son los perros, son los humanos que no los educan. Pero ¿cuántos saben que aún así este animal tiene una naturaleza peligrosa? Al igual que el tigre, muchos dicen, no, es que están domesticados, ¿verdad? Ya los educamos. Y hay una frase muy conocida y muy vieja que quizás por mucho tiempo la has escuchado, que dice, puedes sacar al león de la selva, o en este caso al tigre, pero no puedes sacar la selva del león. Esto es imposible. Y te digo esto porque hay muchos que piensan que pueden seguir conviviendo con este tipo de animales peligrosos. Pero de igual manera, hermano, como gente está conviviendo con este tipo de animales peligrosos, hay gente que está conviviendo con algo mucho más peligroso que esto, que es algo totalmente destructivo, y esto es el pecado. ¿Cuántos me oyen? Muchos creyentes piensan que pueden seguir conviviendo con su pecado, con esas áreas carnales que ya no deberían de estar ahí, pero que aún las tienen. ¿Cuántos me oyen? Y no se dan cuenta que solamente es cuestión de tiempo para que el tigre saque las garras, los colmillos y destroce a cualquiera que se encuentre. Vamos a leer nuestra escritura en esta tarde. Primera de Corintios 10:12, dice así la palabra de Dios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice de esta manera: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Vamos a leer todo, orar todos por la palabra de Dios en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Penetra lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios es un fuerte amén. Quiero predicarte ese mensaje que lleva por título Jugando con el enemigo. Y quiero hablarte primeramente acerca de la naturaleza del pecado. Sabemos
Quizás ya llevamos años de cristianos, ¿verdad? De venir a la iglesia, quizás no. Pero hermano, tienes que darte cuenta que el pecado tiene una naturaleza. Y esto es, hermano, que muchos no toman en cuenta, sobre todo la gente que no es cristiana, que viven sin Dios, o quizás por ignorancia, o quizás lo pasan por alto, lo que es la naturaleza del pecado. Y esta es una naturaleza que es devastadora, destructora. No se dan cuenta que entre más se involucra en él, más se están metiendo dentro de sus bocas. ¿Cuántos me oyen? ¿Cuántos recuerdan cuando en los circos habían animales? Había uno de estos actos donde estaban los domadores de leones, ¿verdad? Que abrían la boca del león, ¿verdad? Y metían la cabeza. ¿Cuántos recuerdan eso? Y es lo que está pasando. Muchos no solamente se ponen así, se van introduciendo más dentro de la boca del pecado. Y esto lo podemos ver desde el principio. Dios le advirtió al hombre sobre esto. Génesis 2:16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás. Dios le está advirtiendo al hombre, ¿verdad? A Adán y a Eva. Dios estaba estableciendo un principio en sus vidas, en la humanidad. ¿Cuántos saben que todo esto sucedió porque ignoraron una advertencia? Dios estableció una humanidad, Dios les dio libertad de hacer cualquier cosa, de comer cualquier cosa, pero también les dijo cosas que no deberían hacer. ¿Cuántos me oyen? Esto no lo vas a comer, esto no lo vas a tocar, porque esto te va a matar y esto te va a destruir. Les dio una advertencia. Y hermano, y al igual que en nuestros días, Dios nos sigue advirtiendo, Dios nos da libertad, pero también nos ha advertido de cosas que no debemos de hacer, que no debemos de tocar, y cosas en que no debemos involucrarnos. O en otras palabras, no pecar, ¿verdad? Dios nos dice: no peques, porque esto te va a destruir. Vemos después de este evento que Dios le advirtió a los hijos, ¿verdad?, de Adán y de Eva, específicamente a Caín, sobre el pecado, que tuviera cuidado con él. Génesis 4:6-7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Aquí Dios está hablando acerca de una naturaleza que tiene el pecado. ¿Cuántos me oyen? Está como un león esperando atacarte. Dios le estaba mostrando esto a Caín, le estaba diciendo: esto es lo que el pecado está listo para hacer. El pecado está listo para destruirte, para atacarte. Está hablando de una naturaleza de destrucción que está al acecho, que quiere dominarte. ¿Cuántos me están oyendo? Juan 8:34 dice esta famosa escritura: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de una naturaleza de dominio. ¿Cuántos me oyen? Y es lo que pasa. Vemos al Señor Jesucristo que está haciendo esta declaración y les está diciendo que el pecado te puede dominar a tal punto que te va a esclavizar. Estamos hablando de toda clase de pecados. No hay pecado grande ni chico. Pecado es pecado. Porque en esta generación, hermano, gente quiere, tú sabes, minimizar el pecado, ¿verdad? Es que no es tan malo hacer esto. Malo los que hacen aquello.
¿Hola? Malos los que matan. Yo no soy tan malo. Y quieren minimizar el pecado. No hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte, naturaleza del pecado. Muerte, destrucción. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos saben que esto no es nuevo lo que te estoy diciendo? Por eso te digo, hermano, que muchos no creyentes, quizás por ignorancia, no se dan cuenta de esta naturaleza. Pero cristianos muchas veces pasan por alto estas cosas. Y está hablando de una naturaleza de muerte y destrucción, no solamente física, porque todos morimos físicamente, que esto también fue consecuencia del pecado. ¿Cuántos saben que antes Adán y Eva no iban a morir? Y ahora todos vamos a morir físicamente por causa del pecado, su naturaleza. Pero también el pecado causa muerte espiritual. La Biblia nos habla de una segunda muerte, Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la naturaleza de muerte, del pecado y destrucción. No solamente te puede matar físicamente, pero te puede matar espiritualmente. Hay una segunda muerte. Y es lo que vemos. El pecado no solamente destruye tu vida, puede destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu salud. Vas a morir físicamente y te puede llevar al infierno. Yo sé que a muchos quizás no les gusta oír la palabra infierno, pero eso es lo que el pecado hace. ¿Cuántos me oyen? Puede causar en la vida de una persona una destrucción total. Y sabes, esto es algo que está presente en cada una de nuestras vidas, o en la vida del ser humano. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Es algo que está dentro de nosotros. Cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia o de sus propios deseos desordenados. Entonces hay una naturaleza de destrucción. El pecado tiene una naturaleza que está definida por la Biblia. Número 2, o segundamente quiero hablarte acerca de subestimando la naturaleza del pecado. Muchas personas, como dije, viven ignorantes de esta naturaleza del pecado. Lo más alarmante son que muchos cristianos, los hijos de Dios, lo hacen. No solamente ignoran esta naturaleza, la están subestimando, que es mucho peor. ¿Cuántos me oyen? Y es lo que nuestra escritura nos está hablando. 1 Corintios 10:12, la versión del lenguaje sencillo dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Nos dice, ¿verdad? O mejor dicho, nos advierte sobre no confiarnos. O mejor dicho, no subestimes el pecado, no subestimes su naturaleza, porque si lo haces, esto te va a llevar a pecar y a caer. Muchos ya se sienten Superman, ¿verdad? Vienen a la casa, no, a mí el pecado me hace los mandados, yo le pateo el trasero al diablo, y ya piensan que no va a pasar nada, ¿verdad? No subestimes la naturaleza del pecado, porque es algo peligroso. ¿Cuántos me oyen? Esto es precisamente lo que pasa con estas personas que adoptan este tipo de animales tan peligrosos. Subestiman su naturaleza destructiva y peligrosa. ¿Me está siguiendo?
Yo lo voy a crear, yo lo voy a educar. Subestiman su poder destructivo. Y quiero que observe algo muy importante, hermano. Estas personas que adoptan este tipo de animales como sus mascotas, ¿qué es lo que hacen? Número 1, los alimentan. Número 2, conviven con ellos. Número 3, hacen que su hogar sea el hogar de estos animales. ¿Y no se te hace interesante que es lo mismo que hace el pecado o aquellas personas que subestiman el pecado? Muchos cristianos no se dan cuenta de esto y empiezan a hacer esto. Adoptan cierto tipo de pecado. ¿Cuántos me oyen? El que sea, pecado es pecado. Llámese amargura, resentimiento, inmoralidad, etcétera, etcétera. Adoptan cierto tipo de pecado y lo empiezan a practicar y subestiman el poder de este pecado, al igual que estas personas subestiman el poder de ese animal. Y empiezan a alimentar ese tipo de pecado. ¿Cuántos me oyen? Lo empiezan a practicar. Ahora ese pecado vive con ellos. Y ahora ese pecado, amén, tiene un lugar donde habitar. ¿Me entienden? Es lo mismo que sucede. Esto es alarmante, hermano, ver muchos cristianos que subestiman al pecado y piensan que van a controlar el pecado. ¿Hola? No, es que yo sé hasta dónde, ¿verdad? Yo sé mis límites. Todo está bajo control. Oh, pastor, no se preocupe, yo conozco mis límites. Yo sé hasta dónde no me voy a involucrar. No va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿Vale? Pues yo sé que estoy mal, pero yo cuando quiera lo dejo. Yo he escuchado muchas veces eso. Uy, qué desconfiado, pastor. ¿Cómo va a creer que voy a hacer algo así si soy cristiano? El problema es que piensan que pueden dominar el pecado. Al igual que esos hombres piensan que pueden educar a estos animales. Que pueden domesticarlos. Quizás aparentemente logren hacerlo. Y pueden quizás hasta mostrar que han domesticado leones y tigres. Tú puedes ver videos de estos. A mis hijos les gusta ver videos así. Y salen, tú sabes, el domador o el cuidador de leones dándole con una tetera, ¿verdad? Un león. Y piensan que están en control de estos animales. No, pastor, yo estoy en control. No se preocupe, todo está bien. Y muchos piensan que tienen el control del pecado, de lo que están haciendo. Pero hermano, la realidad es que el pecado es el que está controlando tu vida. Estos animales, hermanos, son los que tienen el control. ¿Cuántos me aman? Simplemente se dejan llevar. Pero en cualquier instante, cuando ellos quieran, pueden cambiar la situación. ¿Cuántos saben eso? Sacan las garras, los colmillos, y adiós tetera. ¿Cuántos me ven? Es lo que pasa. Muchos se van al mundo y no, yo controlo esto, yo sé hacer, empiezan a pecar, a involucrarse. Y vemos lo que pasa. Adán y Eva subestimaron la advertencia de Dios y del pecado. Y esto destruyó sus vidas. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Quiero que pienses
en esto. Todo estaba literalmente perfecto en la vida de Adán y Eva, pero el pecado lo arruinó todo. Todo estaba bien. No había necesidad de nada, no había ni siquiera dolor, no había escasez, no había nada de los problemas. Pero el pecado arruinó todo. ¿Por qué? Porque subestimaron el poder destructivo del pecado. Caín también subestimó el pecado. Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí están las consecuencias, ¿cuántos me oyen? Caín subestimó la advertencia de Dios. ¿Recuerdan? El pecado está al acecho, como un león. Y vemos que subestimó la advertencia. Considera esto, hermano. Aquí está Caín y su hermano Abel ofreciendo ofrendas a Dios delante de Dios. Dios les había advertido esto. Las cosas no estaban tan mal, Dios estaba con ellos. Por eso vemos, hermano, que estaban llevando una ofrenda, pero vemos cómo el pecado destruyó y trajo una grande maldición sobre la vida de Caín. Hermano, no subestimes el pecado. No pienses que puedes controlar ese pecado. Al cabo es una mentirita. Al cabo es una botellita. Al cabo es un cigarrito. Al cabo nomás es un besito. Al cabo nomás es una miradita. Al cabo nomás es un corajito. ¿Hola? Es un gatito, ¿verdad? Es algo chiquito. No pienses que puedes controlar esto. No subestimes el pecado. Hermano, en el año 2018, aquí mismo en Ciudad Juárez, ya te había leído esta historia, en el fraccionamiento Rincones de San Marcos, lo puedes buscar esta historia. Un hombre de 41 años tenía como mascotas en su casa una leona blanca y un tigre de Bengala de 1 año aproximadamente. Cierto día este hombre se acercó a alimentarlos, a darles de comer, pero para su sorpresa estos animales terminaron atacándolo. Porque, ¿sabes? Él pensó que podría controlar a estos animales. Pensó que los podía educar, los estaba alimentando y subestimó su poder y lo peligroso que era, y esto le costó la vida. La pregunta es, hermano, en este día, ¿qué pecado estás subestimando? ¿Qué es lo que piensas que está bajo tu control? Te lo voy a repetir. Hermano, en esta tarde, en esta hora, ¿qué pecado estás subestimando? ¿Qué piensas que tienes el control de él? ¿Cosas de inmoralidad sexual? ¿Pornografía? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Lascivia? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Mentiras? ¿Avaricia? ¿Amargura? ¿Odio? Hermano, no pienses que esto está bajo tu control. Recuerda la escritura, ¿verdad? Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él es el que tiene el dominio de tu vida. Pero sabes, hay buenas noticias, porque sabes, Cristo Jesús vino
para librarnos de esa esclavitud que el pecado puede tomar sobre nuestras vidas. Y quiero hablarte por último acerca de echando fuera el pecado. Vamos a regresar a nuestro texto, nuestra escritura. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia del lenguaje sencillo dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y hay varias claves, hermano, que nos pueden ayudar en esta hora. Número 1, una vez más, no subestimes el pecado. ¿Verdad? Todos nosotros ya hemos visto, ¿verdad?, a este personaje, estos títeres, ¿verdad?, el guillo, que andaba en una discoteca. ¿Y usted qué andaba haciendo en una discoteca? Y que dijo: ando buscando la tentación para vencerla. ¿Cuántos saben que hay muchos cristianos así? No, el Señor Jesús está conmigo. ¿Verdad? Es bien religioso, ¿verdad? Ah, a mí el pecado me hace los mandados. Hermano, no estamos diciendo que vivas atemorizado por el pecado. ¿Cuántos me oyen? Pero que tengas tus precauciones. ¿Cuántos me oyen? No lo subestimes, tienes que darte cuenta que es destructivo. No pienses que el pecado ha perdido su poder destructivo. El pecado sigue siendo mortal. ¿Cuántos me oyen? El pecado sigue siendo destructivo. Segundamente, hermano, no pienses que el pecado no te va a causar daño. Muchos, tristemente, se involucran en alguna clase de pecado porque piensan que no va a haber consecuencias, no va a haber daños en sus vidas. Al cabo es algo chiquito, al cabo es algo insignificante. La Biblia nos dice que no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción o muerte. No pienses que no va a haber consecuencias. Número 3, hermano, cuando te metes con el pecado te controla a ti. Tú no lo controlas a él. No pienses que estás en control del pecado. Es que yo sé mis límites. Pues quizás no los conoces también. Número 4, hermano. Necesitamos echar fuera el pecado de nuestras vidas. Si quieres sobrevivir, va a ser necesario que eches fuera estos animales. Así como estas personas, la única manera de verdaderamente estar a salvo es no tenerlos. ¿Cuántos saben eso? Echarlos fuera. Pero para eso necesitamos un poder mayor para sacarlos. Y esa es la quinta cosa. ¿Cuántos quizá les ha tocado ver aquí en la ciudad a personas que traen a su pitbull paseando? ¿Cuántos saben que el perro los lleva arrastrando a muchos? A la mayoría. Ahora imagínate un león. Pues así es el pecado. Necesitas algo más fuerte. Tú no tienes la fuerza de hacerlo. Cuando este ataque sucedió aquí en Ciudad Juárez, tuvieron que llamar a la autoridad, ¿cuántos me entienden?, para que se hiciera cargo de estos animales y pudiera sacarlos. ¿Cuántos saben que el único que tiene la autoridad superior es Dios? Necesitamos involucrar la autoridad de Dios para echar fuera el pecado de nuestras vidas. Y número 6, hermano, aún no es demasiado tarde. Hermano, no pierdas más tiempo pensando que no va a pasar nada. No pienses que no va a suceder. Hermano, aún hay tiempo. Aún no es tarde. No esperes a que el pecado saque sus garras y sus colmillos
y empiece a desgarrar tu vida, porque eso es lo que el pecado hace, te desgarra. Vivo y después te mato. Aún hay tiempo, si estás vivo, estás aquí, aún hay tiempo de hacerlo. Hermano, no juegues con el enemigo. No pienses que puedes controlar. No pienses que puedes convivir con él, porque el pecado siempre será pecado. Esa es su naturaleza. Siempre será destrucción y muerte. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Amén. Dios es bueno. Y en esta hora quizás hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. ¿Serías honesto, honesta con Dios? ¿Levantarías tu mano? Quizás nos estás mirando otra vez de este video y no le has entregado tu vida a Cristo. O quizás en otro tiempo te alejaste de los caminos de Dios por alguna u otra razón. Sabes, Cristo Jesús quiere darte una vida nueva, perdonar tu pecado, echarlo fuera y limpiar. Si eres honesto y levantaste tu mano, quisiera guiarte en esta oración. Repite: Padre Celestial, vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que pequé contra ti, pero también sé que enviaste a tu Hijo a morir por mí y derramó su sangre para limpiar mi pecado. Yo te recibo hoy como mi único Señor y suficiente Salvador. Te recibo y te doy gracias. Amén. Quisiera cambiar el orden de este servicio y hablar a la iglesia. Hermano, hermana, en esta hora, no subestimes el pecado. No pienses que puedes controlarlo. Estas personas piensan que podían domesticar tigres. Quizás por un poco de tiempo, pero el tigre crece. Hermano, el pecado crece. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado va a crecer, va a contaminar tu vida. La va a desgarrar y te va a terminar matando. ¿Cuál es el pecado que has subestimado en tu vida? Muchos están subestimando actitudes en su corazón. Odios, amarguras, inmoralidad. Sea cual sea el pecado, pecado es pecado delante de Dios. No hay pecado grande y pecado chico. Pecado es pecado. En esta hora, hermano, Dios quiere echarlos fuera, pero tú necesitas darte cuenta y darle la autoridad a Dios para hacerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Si Dios habla a tu vida, ven aquí adelante y vamos a